El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Capítulo 31. Capítulo número 31. La deportación era muy cierto. Había transformado Sinnamary en un rarísimo lugar que tenía algo de irreal y de fantástico dentro de la sórdida realidad de sus miserias y purulencias. En medio de una vegetación de los orígenes del mundo, aquello era como un estado antiguo, asolado por la peste, transitado por los entierros, cuyos hombres, vistos por un Hogarth, animaran una perenne caricatura de sus oficios y funciones. Ahí estaban los sacerdotes con sus libros prohibidos nuevamente sacados a la luz, que ahora celebraban sus misas en la Catedral de la Selva, casa colectiva de indios, cuya sala común tenía algo de nave gótica, con sus empinadas vigueterías, sosteniendo una alta techumbre de hojas de palmera. Allí estaban los diputados, siempre divididos, discutidores, cismáticos, invocando la historia, citando textos clásicos, dueños del ágora, que era un traspatio de fonda, bordeado por corrales cuyos cerdos asomaban la trompa entre las rejas cuando las discusiones se acaloraban demasiado. Allí estaba el ejército representado por el increíble Pishgru. Pishgru era un personaje que Esteban no acertaba a integrar en el personaje guayanés, que daba órdenes a una armada de espectros, olvidando que un océano los separaba de sus soldados, y en medio de todos, taciturno, aborrecido como un Atrida, estaba el tirano de otros días, a quien nadie dirigía la palabra, sordo, ausente, indiferente al odio que suscitaba su presencia. Los niños se detenían al paso del expresidente de los jacobinos, expresidente de la convención, ex miembro del Comité de Salud Pública, del hombre que había aprobado las matanzas de Lyon, de Nantes, de Arras, firmante de las leyes de Pradial, consejero de Fouquier-Tinville, que no vacilara en pedir las muertes de Saint-Just, de Couthon y del mismo Robespierre, luego de empujar a Danton hacia el cadalso. Todo lo cual no era mucho para los negros de Cayena, sin embargo, al lado del matricidio que significaba para ellos la decapitación de una reina que había sido, según se imaginaban, la reina de algo tan enorme como era la Europa. Y, hecho singular, todo aquel pasado de tragedia, vivido en el más vasto escenario del mundo, confería a Bigot-Varens una escalofriante majestad de poder, de fascinación, ejercido sobre las personas que más lo detestaban, mientras otros que hubiesen podido ser tenidos por sus amigos se alejaban ostentosamente de él. A su casa se acercaban, de pronto, con los más raros pretextos. Algún andrajoso cura bretón, un antiguo girondino, un terrateniente arruinado por la liberación de esclavos o un fino abate de espíritu enciclopédico como Brottier, a cuya puerta tocaba Esteban ahora, luego del tedioso viaje en goleta a lo largo de una costa baja cubierta de marismas y manglares. Quien salió a recibir al joven fue un cultivador suizo con encendida nariz de bebedor de vino blanco llamado Sieger, que esperaba al abate. «Estás asistiendo a varios agonizantes», dijo, «ahora que el cerdo de Janet se ha resuelto a mandarles medicinas, garbanzos y anís, es cuando los deportados revientan a razón de 10 a 12 por día. Cuando llegue Burnett,
esto no será sino un vasto cementerio como lo es ya Iracubo. Supo Esteban entonces que Villobarens estaba tan confiado en la protección del nuevo agente del directorio que ya se disponía a ocupar un cargo importante en la colonia, redactando, en espera de ello, un programa de reformas administrativas. Ceñudo, imperturbable, paseaba aquel Orestes por los alrededores de Sinamari, en horas del atardecer, conservando una corrección vestimentaria que contrastaba singularmente con el descuido creciente de otros deportados, cuyos meses de padecimiento hubieran podido contarse a simple vista por el grado de miseria y abandono de sus atuendos. Los recién llegados se acorazaban de dignidad, agigantados por el traje, en un mundo de seres encorvados y desnudos. Rodeado de implorantes y de vencidos, alzaba la frente el magistrado, prometiendo que pronto se le vería en París, confundiendo y castigando a sus enemigos. Lucía sus paramentos, el jefe militar en desgracia, hablando de sus oficiales, sus infantes y cañones. Sentíase representante del pueblo quien hubiera dejado de serlo para siempre. Componía piezas satíricas y cantos vengadores, el autor olvidado, a quien sus mismos parientes tenían por muerto. Cada cual se daba a escribir memorias, apologías, historias de la revolución, incontables teorías del Estado, cuyas cuartillas eran leídas en corro a la sombra de un algarrobo o de un macizo de bambúes. Esta exhibición de orgullos, inquinas y despechos en medio de la maleza tropical se hacía una nueva danza macabra, donde cada cual, ostentando grados y dignidades, estaba ya emplazado por el hambre, la enfermedad y la muerte. Confiaba éste en la amistad de un alto personaje, el otro en la tenacidad de un abogado, el de más allá en una inminente revisión de su caso. Pero, vueltos a sus chozas, comenzaban a verse los pies roídos por insectos que les socavaban las uñas, y cada mañana salían los cuerpos del sueño con nuevas llagas, abscesos y sarnas. Al principio siempre sucedía lo mismo. Cuando los de una nueva hornada conservaban alguna energía, se constituían en comunidades roseaunianas, repartiéndose tareas, imponiéndose horarios y disciplinas, citando las geórgicas para infundirse valor. Se reparaba la choza dejada libre por la muerte de sus últimos moradores. Se iba por leña y por agua, mientras los más se entregaban a la tarea de talar, roturar y sembrar. Con la ayuda de la caza y de la pesca se contaba alcanzar el tiempo de la primera cosecha. Y como no podía el magistrado ensuciar su única casaca, ni el jefe militar deslucir su uniforme, se pasaba al traje de paño burdo, al capizayo de estameña, pronto manchados por resinas y sabias vegetales de las que desafiaban cualquier lejía. Cobraban todos un aspecto de labriegos a lo Lenain, con las barbas hirsutas y los ojos cada vez más hundidos en el rostro. La muerte, diligente y laboriosa, actuaba ya en el cuadro de sus labranzas, ayudando a deshiervar, a remover la tierra, a aventurar las semillas en el surco. Comenzaba este a tener calenturas, el otro a vomitar bilis verdosas, el de más allá a sentirse el vientre hinchado y revuelto. Las plantas selváticas, entre tanto, invadían y volvían a invadir las zonas taladas, cuyas plantas eran roídas al nacer por 100 especies de alimañas, y eran ya mendigos macilentos los que aún se empeñaban en sacar algo del suelo, cuando reventaban unas lluvias tan densas y encarnizadas que una mañana se amanecía en las viviendas con el agua a medias piernas, en medio de ríos desbordados, de pastos que ya no podían sorber más. Ese era el momento escogido por los negros para arrojar sus maleficios sobre los improvisados colonos.
a quienes tenían por intrusos arbitrariamente instalados en tierras cuya propiedad eventual reclamaban para sí mismos. A cada despertar, el magistrado, el jefe militar, el representante del pueblo se encontraban amenazados por extrañas cosas, tan escalofriantes como indescifrables. Un cráneo de res con los cuernos pintados de rojo, plantado frente a la choza. O eran calabazas llenas de huesecillos, granos de maíz y limallas de hierro. O eran piedras en forma de rostros, en las cuales habían encajado conchas a modo de ojos y dientes. Había guijarros envueltos en paños ensangrentados, gallinas negras colgadas de un dintel, cabeza abajo, o bien lazos de cabellos humanos fijos en la puerta por un clavo ignorado, donde todo clavo tenía su precio, hundido poco antes, sin que sonara un martillazo. Una atmósfera de maleficios envolvía a los deportados bajo las nubes negras que parecían pesar sobre los techos. Recordaban algunos, para tranquilizarse, a las brujas de Bretaña o los dañosos del Poyou, aunque sin poder conciliar ya un sueño apacible, al saberse rondados, vigilados, visitados por oficiantes nocturnos que nunca dejaban huellas y se valían de signos misteriosos para afirmar su presencia, horadados por una polilla invisible. El uniforme del jefe militar, la casaca del magistrado, la última camisa del tribuno, se quedaban en las manos un buen día, en jirones, cuando un crótalo, oculto en la maleza, no zanjaba la situación con la rapidez de su implacable proyección de resorte lanzado por un potente empuje de la cola. En pocos meses, el soberbio magistrado, el engreído jefe militar, el tribuno de otros tiempos, el representante del pueblo, el sacerdote refractario, el acusador público, el policía de las denuncias, el influyente de antes, el abogado de las componendas, el monárquico renegado y el babubista empeñado en abolir la propiedad privada se habían transformado en lamentables cosas, envueltas en andrajos que se arrastraban hacia una tumba de barrio fijo, hacia una tumba de barro frío, cuya cruz y apellido serían borrados de la tierra al reventar las próximas lluvias. Y, como si todo esto fuese poco, abatíase sobre estos campos de aniquilamiento el vuelo rapaz de los ínfimos funcionarios coloniales, traficantes de la roña, que, a cambio del envío de una carta, de la promesa de traer a un cirujano, de conseguir alguna pócima, tafia o alimento, se llevaban el anillo de matrimonio, un dije, un medallón de familia, alguna pertenencia defendida hasta la extenuación como último asidero para hallar una razón de vivir. Ya caía la noche cuando Sieger, cansado de esperar, propuso a Esteban que pasaran por la casa del aborrecido, donde era probable que estuviese el abate Brottier. Esteban no había mostrado interés hasta ahora en ver personalmente al demasiado famoso deportado, pero la noticia de que éste disfrutaría pronto de alguna autoridad en Cayena lo decidió a aceptar la proposición del suizo y, con una mezcla de curiosidad y de miedo, entró en la casa destartalada, aunque tenida en extraordinaria limpieza, donde Villot, con ojos que reflejaban un tedio de meses sentado en una butaca roída por el comején, leía periódicos viejos. Aquí termina el capítulo 31, es decir, que termina el capítulo número 31 del libro
del escritor de origen cubano Don Alejo Carpentier, que se llama El siglo de las luces. Son las 12 del mediodía con 18 minutos y hoy es jueves 16 de septiembre del 2021.